Separar la paja del trigo, está claro primero que el presidente está involucrado en una estafa financiera global. Eso tiene que explicarlo. Está claro que arranca alguien creando una criptomoneda, a los 3 minutos él la viraliza. Ninguno de nosotros nos hubiéramos enterado que existía Libra en ningún momento. La viraliza, sube de 0,001 a 5,02 dólares. Los que la fundan, los que inician el proceso, se retiran, se llevan la plata y queda una estafa. Habiendo tanta gente seria en la Argentina en criptomonedas, inteligencia artificial, yo conozco el tema, hay mucha gente seria y preparada, es increíble que se haya juntado con los más truchos que hay. Eso tiene que explicarlo y en mi opinión tiene que explicarlo en el Congreso, tiene que venir al Congreso a explicar qué es lo que ha pasado. Lo segundo es que tiene que, en mi opinión, reordenar el esquema de funcionamiento del gobierno. No solo esto de las 3 personas que conforman el gobierno. Hay 124 funcionarios que cambiaron en un año. En un año, entre ministros, secretarios, directores, fueron, vinieron, entran, salen 124 funcionarios. No hay forma que nada funcione así. Yo creo que debería reunirse con gente más profesional, más capacitada y reordenar el gobierno. En mi opinión, venir al Congreso a la explicación y reordenar el gobierno sería la salida lógica. Está claro que la imagen de Milei se ve afectada con esta situación, ya esto no resiste mayor análisis, ha sido fuertemente impactada. La pregunta es si ese impacto que recibe Milei en lo personal termina siendo también un impacto para la Argentina y el futuro, entre comillas, promisorio que venía prometiendo Milei para la Argentina. Sí, eso depende cómo evolucione su gobierno, en mi opinión. Él, está claro que se transformó en un influencer global, eso es evidente, para bien y para mal, en mi opinión, diciendo muchas cosas que no tienen sentido, pero se transformó en un actor global. Hasta acá, lo que tiene que ver con el mercado y las repercusiones del mercado, la ha llevado razonablemente bien. Entiendo que el mundo financiero económico entiende que la Argentina va a ir a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Eso parece estar sosteniéndolo. Ahora, lo que no tiene sentido es que un gobierno funcione de esta manera. De verdad, es absurdo que los más truchos de los truchos lleguen al gobierno y no llegue la gente preparada, seria que está en un tema como criptomonedas. Bueno, de hecho, los especialistas en cripto, los verdaderos especialistas en Argentina, advirtieron sobre la presencia de Davis, diciendo que era un desconocido, un absoluto desconocido en ese mundo. No, y estamos hablando de un pibe de 28 años que dice cualquier cosa, podrá ser cierta o no, no tengo idea. Si la hermana, no la hermana, si tengo 100 millones de dólares, a ver qué me dice el gobierno argentino, le doy 48 horas. O sea, está claro que un gobierno no puede tener nada que ver con algo de esa característica. Sea cierto lo que dice el pibe o no, no tengo idea. Lo que está claro es que acá hay un problema. Y no se resuelve solo dando un reportaje, independientemente de cómo haya salido, tiene que venir al Congreso. En el Congreso hay 3 instancias. Hay quienes han planteado, nosotros hemos planteado el juicio político, es una instancia muy extrema. Hay quienes plantean una comisión investigadora, que es decir, venga, investigue y analice el tema. Y hay quienes plantean la interpelación. Puede ser cualquiera de los 3 mecanismos. Yo creo que hay que empezar por el mecanismo más razonable, que es que venga alguien y explique. Que cuente, Que cuente y tiene que explicar. Pero tiene que explicar técnicamente qué ha pasado. Si no tiene nada que ver el presidente, y yo la verdad creo que no tiene, espero que no tenga nada que ver en este proceso, explicar cómo es que se generó este sistema y cómo esta gente llegó ahí y qué cambios va a hacer. Objetivamente es un gobierno que ha hecho muchos cambios, que la sociedad lo acompaña, no tengo ninguna duda, pero que ha desarmado todo y no ha construido nada. Hace falta que construya una red más razonable. Bueno, recién escuchábamos lo que decía Mauricio Macri y va por ese lado también. Él dice, bueno, el entorno, hay que reconstruir el entorno. Y bueno, este no es un tema que le compete a Arroyo en este caso, porque está dentro del bloque de Unión por la Patria, siendo del Frente Renovador, pero claramente la política que venía construyendo Milei sobre el PRO ya a esta altura, no con el PRO, sino sobre el PRO se detiene. Hay un cambio en el escenario con unas elecciones que están acá, a la vuelta de la esquina. Sí, entiendo que mañana el gobierno va a suspender las PASO, con lo cual se va a votar todo junto en agosto. Van a ¿Eso cerrar se las normaliza listas. a pesar de todo esto? Entiendo ¿Avanza? yo que la suspensión de las PASO sí, Sí, veré todo el que resto. ya estaba Eso, acordado. ya lo votamos nosotros en diputados, significaría que solo se vota en octubre, Ok. directamente una sola vez para diputados y senadores. Ahí hay acuerdo. Hay un acuerdo y se va a votar de una manera distinta, nunca se votó hasta ahora, que es la boleta única de papel, que también es un cambio significativo, donde no van a estar más las boletas de los distintos partidos, sino uno va, marca con una X el partido y el candidato que quiera votar. Eso no lo tengo tan claro. Yo entiendo, en mi opinión, al gobierno lo único que le importó hasta acá es el tema de las PASO. Yo creo que nunca le importó ficha limpia, lo fue sacando porque vio que pasaba en las redes y que era tema de conversación. No tengo claro qué pasará con Lijo. Ahora, lo que sí está claro es que el gobierno, en mi opinión, digo, yo estoy muy lejos de la mirada del gobierno y muy lejos del PRO.
Pero el PRO tiene equipos, tiene gente preparada, gente que, bueno, deberían articular y parte de esa gente debería estar en el gobierno. A mí no me van a gustar las políticas públicas No, que se encaran, entiende claramente. pero entiendo que va a haber gente preparada para hacer cosas, básicamente. No, es muy, de verdad, es muy amateur. El gobierno hace lo que le parece cada día de la manera que sale. Como iba funcionando, parecía que la anomalía funcionaba. Yo, de vuelta, 124 funcionarios cayeron en un año. Si un presidente de una empresa privada cambia todo el tiempo los gerentes, subgerentes, los directores, en realidad un problema tiene. Bueno, para mí, ojalá el gobierno reordene y se organice, porque necesitamos que funcione bien el gobierno, independientemente que me guste a mí o no su orientación. Esto se leía como algo disruptivo hasta lo que pasó lo que pasó. Sí. Que un día podía pasar. Sí, yo creo que la construcción de Milei con la sociedad se basaba en dos elementos que acá están lastimados. Uno es que lo ve la sociedad como honesto y transparente porque le pega a la política, porque corta los curros, dice este tipo no tiene vínculo con nada y va y rompe. Y segundo, que sabe de economía. Y la idea de la sociedad sabe lo que está haciendo. Esos dos elementos se le pusieron en juego acá. Está claro que está metido en una estafa, tenga o no que ver él, pero yo creería que no tiene que ver en lo personal. Y segundo, si sabe de economía, es raro que se le metan tres truchos que digan cualquier cosa, que hagan subir y bajar. Bueno, en eso para mí él tiene que reconstruir. Yo tengo una mirada crítica del gobierno, pero quiero que esto funcione. Y yo quiero que la Argentina tenga estabilidad política e institucional razonable. Y después, electoralmente, a mí me gustaría que gane otra opción. Sí, claro. Pero tiene que haber racionalidad. Para eso tiene que contribuir explicando qué pasó y juntándose con gente que tenga alguna idea de cómo gobernar, de que tenga alguna idea, por lo menos de las tres cuestiones básicas de cómo funciona un gobierno. No puede ser que cualquiera llegue al presidente y diga cualquier cosa. Quédate que vamos a ver cómo funciona, en todo caso, cómo funcionaría este instrumento legal que tiene el Congreso, que es el juicio político. Dijiste extremo, no creo que el agua, la sangre llegue al río, en este caso, pero sí seguramente, como Arroyo resaltaba recién, el Congreso va a ser gran protagonista en esta historia. Winocur. Sí, es así porque dentro de la oposición hay tres posturas, básicamente. Una tiene que ver con la posibilidad del juicio político, otra crear una comisión investigadora y una tercera con la interpelación. Pero vamos a ver, este es un gráfico que hizo el politólogo Pablo Salinas. Lo que dice es, ¿qué es el juicio político en la Argentina? ¿Quién lo puede pedir? ¿Cómo se hace para destituir, en todo caso, sacar a un funcionario que entra en un esquema de juicio político? Primero, ¿quién lo puede pedir? ¿Un diputado? ¿El Poder Ejecutivo? No obviamente Milei sobre sí mismo, o cualquier ciudadano. ¿A dónde se pide? ¿Cuál es la cámara iniciadora de esto? Es la Cámara de Diputados de la Nación. Es como si fuera el fiscal la Cámara de Diputados de la Nación. El juicio político puede ser contra el presidente, el vice, el jefe de gabinete, ministros o miembros de la Corte Suprema. ¿Por qué motivo? Mal desempeño, delito en el ejercicio de sus funciones o delitos comunes. Algo importante, el juicio político no requiere de pruebas reales, no es una causa judicial. Los motivos, en definitiva, son políticos. Por supuesto que hay que argumentarlos, pero si se consigue el número necesario, en ese caso se avanza con el juicio político. Déjame abrir solamente un paréntesis corto y pasamos al otro esquema de datos, porque dice, mal desempeño se puede discutir, delito en el ejercicio de sus funciones se puede discutir en este ámbito y delitos comunes también se puede discutir en este ámbito. Insisto, no creo que la sangre llegue al río, pero son los tres temas que se van a discutir claramente en los días que vienen. Exactamente. Bueno, vamos a la siguiente, que es cómo avanza el juicio político en esta instancia. Bueno, primero aparece la denuncia, luego la comisión de juicio político, y ahí tenemos una gran incógnita. El diputado Arroyo nos puede decir cómo sigue la situación, pero había asumido Marcela Pagano al frente de la comisión y Martín Menem, el presidente de la Cámara, dijo que era inválida esa sesión. Hay que ver qué pasa. Sí, ¿Quién fue un escándalo, de hecho. Exactamente, un escándalo que nunca se resolvió. Todavía está Esta en un comisión limbo. está en un limbo porque no queda claro, no se constituyó en la práctica y no queda claro quién es el presidente. La Libertad Avanza había propuesto como presidenta a Marcela Pagano. La misma Libertad Avanza se pelearon entre sí y lo dejaron en un limbo que no queda claro. ¿Eso pasa hoy? Eso pasó cuando claro, se pero constituyó. hoy en ese estado está la Así comisión. estamos. Hoy esa situación es que no queda claro cómo funciona la comisión de juicio político. Y esta situación es inédita que se dé dentro del mismo oficialismo. Claro. Siempre puede haber alguna pelea por ese tipo de cargos entre oficialismo y oposición, nunca dentro del oficialismo. Seguimos, pasa por la comisión de juicio político, dictamen de acusación, y después pasa al plenario de la Cámara de Diputados. Se necesitan 2/3 de la Cámara de Diputados para iniciar el juicio político. La Cámara de Diputados actúa como fiscal, ¿sí? Todavía no lo juzgó.
pasamos, si se aprueba, pasa al Senado y ahí va a juicio. Este juicio que repetimos es político, no es una instancia legal, es 100% político. Y ahí también se necesitan 2/3 de los votos de los presentes. Esto es 48 senadores o por lo menos que menos de 25 votos voten en contra. ¿Qué significa todo esto? Que es muy difícil en esta instancia que Javier Milei pueda pasar por una etapa de juicio político. Recordemos que cada vez que se trató de insistir en alguna ley que el presidente vetaba, el presidente conseguía los 86, 87, 88 votos que necesitaba para evitar que el Congreso insista en diputados con alguna ley que él había vetado. Bueno, este es el panorama hoy. A medida que este escándalo avance, puede pasar que la pelota pase para un lado o para el otro. Arroyo, fue tal, el presidente dice el cachetazo, pero fue tan el piñón que por lo menos por 48 horas hubo un gran desconcierto, un enorme desconcierto. Recién el lunes empezaron a acomodarse las piezas y ayer empezó a quedar todo un poco más claro. Cuando hablaban entre ustedes, que vos llamabas a un diputado o a un colega, ¿qué se decía en esas horas de desconcierto? Yo primero creí de verdad que le habían hackeado la cuenta. Me parecía increíble que estuviera promocionando algo que recién arrancara y que estaba pegando un salto impresionante. Pensé realmente que le habían hackeado la cuenta durante un tiempo. Muchos pensamos eso. Sí, yo entendí que no puede ser que esté promocionando. Una cosa es que promocione a una empresa que trabaja con UNICEF para ayudar a los niños o que vaya a una planta que se inaugure un auto. Eso es algo natural. Y otra cosa es que promociona algo que no existe, una criptomoneda que está totalmente centralizada y que pega un salto rápido. Pensé sinceramente que le habían hackeado la cuenta. Después un desconcierto muy grande cuando él plantea permanentemente que no le hackearon la cuenta e intenta explicar que es un caso, él habla con Bloomberg básicamente, con un portal especializado diciéndole no, esto es serio, esto es un fondo que se va a crear. Ahí yo empecé a asustarme, la verdad que bastante más. Es muy irrazonable, muy ilógico lo que hizo el presidente. Y las explicaciones en la entrevista, no hagamos periodismo de periodistas, digamos, lo que dijo Milei, ¿te cierra? No, porque digo, él se ve a sí mismo como un tecno-optimista y lo puedo entender. Ahora cualquiera viene, tira cualquier cosa, dice cualquier ridiculez y eso permite una estafa, eso no es ser tecno-optimista. O sea, entiendo y le doy, él va por el lado de la inteligencia artificial y por el lado de las criptomonedas. Yo creo que es un camino para la Argentina y lo creo seriamente y me gusta que vaya incentivando eso. Pero se juntó con lo más trucho de los truchos. Es inexplicable. ¿Tenés, Daniel, una hipótesis de lo que pudo haber ocurrido? ¿Qué pensás? A mí me parece que el problema central del gobierno es que a la gente que tiene preparada no la usa para los temas. Él tiene un jefe de asesores, que es Reidel, que viene hablando todo el tiempo de inteligencia artificial y energía nuclear. Si viene alguien a hablar de ese tema, debería pasar por ahí. Como si viene alguien a hablar de salud, debería pasar por el CEPA de salud, etc. A mí me parece que es una cosa increíble que todo llega directo al presidente o a su hermana directo, de cualquier manera, que no hay filtros y que no hay gente especializada que se le dé bolilla. Eso es como fuerte. ¿Cómo debería funcionar un gobierno normal? Vamos nosotros tres, decimos, bueno, nosotros queremos trabajar el tema criptomoneda, se lo derivan a X persona que está en el tema y empieza a trabajarlo. Bueno, esa fue su excusa, su autocrítica en la entrevista. Bueno, pero no puede funcionar así. Es un presidente de la nación, digo, no es el presidente del club de barrio que se enganchó con una idea y no funcionó. Ojalá sirva, digo, yo quisiera que haya una explicación seria. Y ojalá sirva para armar una estructura razonable. No cualquiera puede llegar a un presidente. Los más truchos no tienen que llegar a un presidente en cualquier ámbito, ¿no? Daniel, gracias por haber venido.